Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Amigos, gracias por el circuito electoral. Amigos, gracias. Ahora sí, creo que sí. Amigos, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Hoy nos van a acompañar dos candidatos al rectorado y al vicerrectorado. Ya estuvieron Walter Arízaga y Eduardo Rivero. Hoy estarán los candidatos Jaime Barrón y también la señora Áñez aquí en el circuito. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Jaime, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Nos saludaremos ahora de mucho tiempo, ¿no? Sí, cuando no hay elecciones tampoco... Acérquese un poquito el micrófono. Es que no puede venir. Sí, pero parece que su micrófono también está mal. Entonces, a ver este. ¿Ese? ¿Ahora sí? Ahora sí. No le puedo invitar, porque usted está con detención domiciliaria, está entre Padilla y la universidad. Sí, en ese tema ahora estamos en campaña en la universidad y por tanto hemos pedido el permiso correspondiente para asistir a todas tus invitaciones. ¿Cómo se llama? La primera vez. No, van a ser iguales, todos en las mismas condiciones. ¿Permiso judicial se dice? ¿Cómo está? Yamile, ¿cómo le va? Buenas noches, gusto de estar en el programa. Acérquese su micrófono para que lo escuchemos mejor. Wilson, buenas noches, gracias por la invitación. No, ¿cómo se llama esto? ¿Permiso judicial? No, ese es un permiso del tribunal. Ya, para estas actividades específicas, ¿no? Netamente para actividades académicas. Porque teníamos que hacer una entrevista en su domicilio, cuando los de País dijeron que usted había avalado varias cosas y no se pudo hacer finalmente la entrevista, quedó pendiente ese temita. Si quiere aclararlo ahora, tiene tiempo. No, creo que como no he avalado nada, sí, ni tenía por qué avalar, lógicamente no ha habido necesidad de esa entrevista. No, pero ¿estaba de acuerdo con lo que dijeron ellos o está en desacuerdo? No, totalmente de desacuerdo. Yo no necesito avalar, ni he avalado nada de lo que el país haya hecho, porque no soy parte de esa agrupación y nunca he sido. Fui invitado en alguna oportunidad para alcalde, hemos ganado, me sacaron de la alcaldía y hemos... ¿Cambiamos el micrófono? Lógicamente, Présteme ese microfonito, me dice. Ahí está, ahora sí, me va a tener que y hemos repetir dejado en esa oportunidad la alcaldía para permitir una reelección, pero hasta ahí fue la participación mía en tema de país. Tal vez hablemos un poquito de eso. Yamil, usted junto con Walter Arízaga, porque eran dirigentes del sector docente, firmaron los resultados del estatuto que está vigente y ahí se anulaban las elecciones. ¿Cómo fue ese proceso? En la época del Congreso Interno, me está hablando, sí. Sí, en esa época yo estaba como presidenta, no estaba todavía como presidenta de la célula docente, era docente de base, y me eligieron para representar a la facultad en el Congreso Interno. Y en el Congreso Interno nos eligieron, sí, como mesa directiva, yo era parte de la mesa directiva, se llevó adelante el Congreso Interno y fruto de ello es que tenemos este nuevo estatuto desde el año 2010. ¿Por qué poner esos candados? No a las elecciones, por ejemplo. ¿El rector era quién en ese tiempo? ¿Jaime Barrón? Sí, era el licenciado Jaime Barrón. ¿Por qué esos candados? Y justamente, mire qué casualidad y cómo es la vida. La idea de poner ese candado surgió de Yamile Áñez. ¿De usted? Sí, y eso está grabado y está en las actas también. ¿Por qué? Porque si no se establecía una diferenciación entre la esfera competencial de lo que es el Congreso Interno como máximo ente y órgano de cogobierno y legislativo además, y el Consejo Universitario, entonces el Consejo Universitario hubiera tenido exactamente las mismas competencias y atribuciones que el Congreso. Entonces no tendría mucho sentido la existencia del Congreso, ni hacer Congreso. Por eso es que se estableció, luego de un riquísimo debate, una interesante discusión, no hubo una sola disidencia
nadie dijo estoy en desacuerdo, y se estableció que el Consejo Universitario puede modificar parcialmente el estatuto, Ya. excepto en 4 esferas, que es la conformación, la estructura orgánica de la universidad, el tema de la forma de elección de autoridades, la conformación del Congreso interno y la conformación del Consejo Universitario. Entonces fue precisamente el entendido de que debe haber una diferenciación entre esos órganos. Y esa diferenciación viene, además de la composición y la conformación, viene en cuanto a la esfera de competencias y atribuciones que tienen estos órganos. Jaime, ¿no sintió cuando usted en ese momento era rector que se estaban poniendo estos candados porque no querían que usted sea reelecto? Bueno, en realidad no había reelección en nuestro estatuto ya anteriormente. Hubo una propuesta, cuando yo estaba de vicerrector, una propuesta en el Consejo Universitario para que se cambie el estatuto y se defina por una reelección, pero el Consejo Universitario de ese entonces no aceptó. Ya. Cuando se realizó el Congreso, yo no tenía ningún interés de que se vaya a determinar una posible reelección, porque en ese Congreso ya podíamos haber introducido si es que a la universidad le interesaba el tema. Cuando la doctora Yamile Ayes propone este aspecto, todo el mundo aceptó, y yo también, Ya. personalmente también, porque estaba de acuerdo que el Congreso tenga tuición específica y especial sobre estos 4 puntos, porque también había que cuidar el cogobierno, y era interesante que sea solamente el Congreso el que defina estos aspectos que ha mencionado la doctora Yamile Ayes. Por tanto, yo estuve también de acuerdo con esos candados. Caso contrario, no tenía sentido que haya Congreso y que el Consejo pueda cambiar todo lo que estaría en nuestro estatuto por 2/3. Precisamente por eso es que se pone el candado. Yo acepté eso, opiné positivamente al respecto. Esta fue una proposición suya, que la aceptaron los docentes porque había esa intención. Walter Arizaga era dirigente de los docentes, de que no haya reelección de Jaime Barrón, ¿o fue simplemente por hacer un buen estatuto? No, fue solamente por hacer un buen estatuto. Por eso estuvieron todos de acuerdo. No hubo un propuesta, cálculo adicional. Sí, la propuesta partió de Yamile Ayes, pero fue aceptada por todos. Yo recuerdo el debate, varios docentes, muchos estudiantes apoyaron esa moción en sentido de que era la diferenciación entre las atribuciones de los distintos órganos. Precisamente, nunca se habló de la posibilidad de reelección de ninguna persona, ni del licenciado Jaime Barrón, ni de nadie, ni a futuro. Nadie podía ver en ese momento qué iba a pasar en el futuro. Era para que tengamos un buen estatuto donde exista una esfera competencial para el Congreso y otra para el Consejo Universitario. ¿Participó usted del último Congreso de Universidades donde se puso un artículo para que hayan reelecciones en cualquier universidad? Estuve en la primera fase. Ya. Me eligieron en Asamblea General Docente, juntamente con otros colegas docentes. La primera fase fue en Tarija, el año pasado, el 2013. Ya. Ahí se desarrolló una buena parte. Yo habían 3 comisiones. Yo estaba en una comisión que era la Comisión de Régimen Docente. Había otra que era la de Régimen Institucional, o de Estatuto, que también se denominaba, y otra de Régimen Estudiantil. Y luego hubo una segunda fase este año en Santa Cruz, el 2014, donde no pudimos asistir los docentes de base que fuimos electos porque hubo un cambio en la Asamblea General Docente. Pero en ese Congreso se modificó el tema de las elecciones para todo el sistema universitario, pero el Tribunal Constitucional dijo en Sucre, eso no va. Entonces, ¿qué sentido tiene un Congreso Nacional si al final sus resoluciones no se van a cumplir? ¿O cuál es la figura? Si me permite. Usted decide. Gracias. A ver, la Constitución Política del Estado reconoce la autonomía a cada una de las universidades públicas en forma individual, porque habla de las universidades públicas. No habla de un ente máximo que tenga un solo estatuto, que tenga tuición sobre todas las demás universidades y que las demás tengan directamente que acatar aquello. Lo que pasa es que tenemos un sistema de autonomía universitaria reconocido para cada una de las universidades. Fruto de ello es, Wilson, que hay universidades que tienen distinta conformación, distinta estructura orgánica,
distintas atribuciones, etcétera. Por ejemplo, pensemos en la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija. Ahí existen vicedecanos. Sí, que no hay en San Francisco. No directores. No directores. Eso no está reconocido en ninguno de los estatutos de ninguna universidad del sistema boliviano, ¿no? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. El Congreso Nacional de Universidades puede aprobar, de hecho aprueba resoluciones, pero esas resoluciones, en virtud y en ejercicio estricto de la verdadera y auténtica autonomía de cada universidad, tienen que ser adecuado y debatido para nuestro estatuto en el seno de cada órgano que existe señalado en el estatuto. Entonces, esa resolución del Congreso Nacional de Universidades tiene que ser debatida, tiene que ser estudiada y discutida dentro del Congreso interno, porque caso contrario no tendría ningún sentido que existan estatutos en cada una de las universidades. Se desconocería totalmente la autonomía de cada universidad. Son las fiestas de la universidad, haremos una pausita, ¿no? No nos vamos a escuchar bien, sino... Parece que nos están festejando al estar en tu programa, Wilson. Una pausa y volvemos. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Estábamos en el tema de la reelección y ese estatuto de la Universidad de San Francisco Javier y el Congreso Nacional de Universidades. ¿No es el Congreso como que da las líneas maestras y tienen que adaptarse el resto de las universidades a esas líneas maestras? No necesariamente, porque cuando ella dice hay que debatir, cuando uno debate es posible que digan sí o que digan no. La Constitución, por ejemplo, no se debate. Bien, precisamente la Constitución, Wilson, como decía la doctora Yamil, ha definido que cada universidad tiene su propio estatuto y es autónoma cada universidad respecto del resto. El CEUB tiene niveles de coordinación y el Congreso de Universidades da líneas estratégicas del desarrollo del sistema universitario, pero que no son vinculantes directamente, sino a través de los órganos pertinentes de cada decisión que se toma. En este caso, el tema de la reelección entraba a través de modificación del estatuto, pero la realización de un congreso era primero, antes de la consideración del pueblo. No podía hacerlo el Consejo Universitario. En cambio, algún otro aspecto que el Congreso hubiera tocado, que no está relacionado con los 4 puntos a los que se pusieron candado, el Consejo Universitario puede definir ese tema y podría haberlo cambiado por los 2/3 de votos. Esa es la... Pero además, Wilson, el Congreso de Universidades no había definido para nada, no había tocado el tema de la reducción de las renuncias de las autoridades de 90 a 30 días. Y en cambio acá en Sucre sí lo hicieron, como si el Congreso hubiera definido. Y ese también es un tema de la forma de elección de autoridades que se debe tocar en el Congreso Universitario. Y además es un tema que está dentro de la Constitución. Es en ese sentido que ha habido usurpación de funciones y uso indebido de influencias en el Consejo del 11 de febrero de esta gestión. Delitos penales, cuya responsabilidad se está investigando a partir ahora de que el Tribunal Constitucional ha enviado los antecedentes hacia la Fiscalía. Y lógicamente la investigación dirá qué tipo de delito y quiénes fueron los que forzaron este cambio en el estatuto a conveniencia propia. En el próximo Congreso, cualquiera que sea rector o vicerrector, ¿debe modificarse el estatuto para que haya reelección o no necesariamente? Será justamente el Congreso el que defina aquello. Se tiene que debatir. Si no se debate, no tendría ningún sentido la autonomía de San Francisco Javier. Entonces será en el Congreso interno en el que se debata, se discuta y los aspectos que se puedan presentar dentro del Congreso interno. Ya tiene fecha, de acuerdo a lo que señala el propio estatuto, son cada 6 años.
que se tiene que reunir, entonces va a ser, me parece que va a ser a fines del 2015 o principios del 2016 que se tiene que realizar el Congreso interno. Jaime Barrón, Walter Arízaga fueron las cabezas máximas en la Universidad de San Francisco Javier. ¿Dónde empezó el distanciamiento? Wilson, yo he sido parte del cuerpo ejecutivo de la universidad como vicerrector cuando el ingeniero Arízaga estaba de rector. Yo no tengo ningún tipo de ruptura de esa relación que hubo hasta que en el mes de octubre del año pasado anunció mi candidatura para rector de la universidad. Y a partir de eso es que ha venido un proceso interno con deseos de inhabilitarme seguramente, un proceso administrativo interno con relación al tema de haber dado 5 medias becas a 5 docentes de la universidad para un curso de maestría de administración financiera el año 2003. Claro, como fue de hace mucho tiempo, ya prescribió el tema. Me han hecho proceso por no haber cesado proyectos del IDH, muchos proyectos, más de 80, con resolución rectoral en los años 2008 y 2009. Pero esa normativa en esos años no había. La normativa para cesar con resolución rectoral recién se establece cuando se aplica el SIGMA en el año 2010. De tal suerte, Wilson, que ha habido una persecución dentro de la Universidad de Jaime Barrón. Se me ha abierto un proceso de delito penal por malversación de fondos este año. Eso todavía está en la Fiscalía, pero ya hay un criterio técnico del IDIF que ha pasado a la Fiscalía en el sentido de que los auditores de la universidad se han equivocado de apreciación en su trabajo y por tanto la fiscal ha rechazado. Eso ha llegado a la esfera del fiscal de distrito y se ha pedido una pericia para el análisis de este tema. Por lo menos una primera parte ya está rechazada porque no hay ese tipo de delito. La situación es que yo he manejado siempre, de acuerdo a la normativa vigente, todos los fondos de la universidad. En ese mismo lugar estuvo Walter Arízaga hace algunos días y contaba de 2 casos, que se pedía plata de más de 3 millones de bolivianos en un caso del proyecto Sucre Ciudad Universitaria, pero que ya se había pagado con fondos del IDH, entonces lo del proyecto se fue a gasto corriente y no donde debía ir, y había otro caso más que nos contó. ¿Eso es evidente? Wilson, el tema es que cuando existía el SICOPRE, todos los fondos entran como a una sola bolsa, con la fuente correspondiente, y cuando se saca el dinero, se saca de esa bolsa con la fuente correspondiente de gasto para la realización de los proyectos. Entonces, cuando hacen el estudio, hacen basados en el SIGMA, que ya tiene fuente específica propia para cada recurso que entra y que sale. Entonces hay una cuestión de mala apropiación de lo que ha hecho auditoría. Eso ha estudiado el IDIF y no hay ningún tema de malversación de fondos. Se ha manejado correctamente. El criterio del IDIF en este caso ha sido que los auditores no conocen el manejo del SICOPRE y del SIGMA en términos de la utilización de los recursos. Ese ha sido el criterio y por eso la fiscal correspondiente ha rechazado el tema. Eso está en estudio todavía porque ahora se ha pedido un peritaje, que se haga el peritaje y vamos a demostrar que nosotros en eso no tenemos nada que ver. Pero pues, además, suponiendo que se hubiera hecho de esa manera, tendrían que demostrarme los auditores que yo hubiera firmado una nota, una resolución para que manejen de esa manera. Y por tanto tampoco hay ninguna nota al respecto. Entonces, Wilson, yo creo que son niveles de persecución que se han dado en la esfera administrativa de la universidad. Esperemos que todo se aclare en buena forma, daremos tiempo al tiempo, y yo le digo, no tengo un momento apropiado, sino de una relación de amistad que hubo, y que en el momento en que he querido participar para rector, ha saltado el problema. No desde mi lado, yo no tengo nada que ver con esa situación, yo amo mi universidad, nuestra universidad,
Y por eso he solicitado a la doctora Yamile Ayes que entremos en esta contienda electoral con propósito de servir a la universidad y no de servirnos de ella, no cambiar estatutos a favor propio o a favor de un grupo, de una estructura en la universidad. Creo que es importante hacer conocer a nuestra universidad, a docentes, a estudiantes administrativos, que es necesario abrir la universidad al pensamiento para que los estudiantes, los docentes, piensen con luz propia, independientemente de lo que dicen las autoridades, y construyamos conjuntamente una mejor universidad. Le pregunté a Eduardo Rivero, cuando estaba Walter Arízaga, ¿por qué no se había postulado para el cargo de rector hace algunos meses? Y me dijo, no, es que Walter Arízaga es mi amigo. Usted habla también de una relación de amistad con Walter Arízaga. ¿No se pusieron de acuerdo para decir, bueno, quién va al rectorado? ¿Qué ocurrió? Yo ni le pregunté a don Walter Arízaga ese tema, ni tengo por qué preguntar. A nadie también. Yo tomé la iniciativa propia por sugerencia de muchos estudiantes, de muchos docentes, y me postulé. Yo no sabía que había intenciones de cambiar el estatuto, Wilson. Y cuando me estoy por inscribir a la contienda electoral, aún sabiendo que iban a cambiar el estatuto, porque yo ya sabía antes de febrero, ya se hablaba del tema, ya estaba todo encaminado a aprobarlo, aún así me iba a inscribir. Pero reducen el tiempo de renuncia de las autoridades de 90 a 30 días antes del claustro. Eso ni se trató en Congreso de Universidades, eso ya fue el colmo de querer conservar una estructura para una elección en forma grupal bajo un interés personal y de grupo y no institucional. Y eso claramente identificado como una falta del Tribunal Constitucional. En la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico universitario indica que la renuncia debe hacerse a 90 días antes del claustro. Lo contrario es no dar la misma oportunidad a los interesados en presentarse al claustro. Los dos, usted, Jaime Barrón, y Walter Arízaga, fueron candidatos por partidos políticos, él a la prefectura por Podemos, usted a la alcaldía por País, pero como opositores al MAS. ¿No se podían poner de acuerdo entre los opositores al MAS para ver el tema de la universidad? La universidad es una institución política de defensa de la sociedad en cuanto al conocimiento y abrir las puertas de las mentes de las personas. Con temas político-partidarios no pienso meterme estando en la universidad. Ese es un tema que debemos aclarar, Wilson. De tal suerte que lo que vamos a hacer en la universidad es lo que siempre hemos hecho, trabajar en términos de política institucional, respetando a todos nuestros colegas, a todos nuestros estudiantes, para que salgan con sus mentes hacia afuera y podamos coadyuvar en el desarrollo regional y nacional. Pero no voy a meterme a ningún partido político para este tema. ¿Soy opositor al MAS? Desde luego que soy opositor al MAS. No me gusta cómo el MAS me ha perseguido, me ha hecho juicios y ha perseguido a mucha gente. Pero eso no me da tuición a que yo utilice la universidad de ninguna manera. Vamos a sacar adelante la universidad como nos manda el estatuto universitario. Usted le levantó la mano a Moisés Torres para que sea alcalde, y es parte de la gestión de Moisés Torres. ¿No va a levantar la mano a nadie en la próxima elección municipal si fuera elegido rector o si no fuera elegido rector? Yo he apoyado a Moisés Torres porque era necesario devolverle a esta ciudad el voto del pueblo. Ustedes recuerdan que a mí me sacaron a las 2 semanas de haber logrado la elección para alcalde. ¿Quiénes? Los del MAS. Yo tuve que renunciar para que haya elecciones y por tanto tenía el derecho de querer apoyar a alguien que no era del MAS y que manejemos nuestra alcaldía, nuestro municipio, con dignidad, con pensamiento propio chuquisaqueño, sucrense. Eso fue lo que sucedió. No soy parte de una gestión, yo no estoy haciendo gestión. Don Moisés me invitó a la fábrica de cemento, porque conoce de mi capacidad en ese tema. Pero a partir de eso,
no soy parte. Creo que es necesario darle a cada quien... John Cava está en Francesa. ¿No tiene la confianza de usted, John Cava? No, tenemos la confianza a don John, a don Moisés. Quiero que salga adelante don Moisés, quiero que salga adelante don John Cava. Pero eso nada tiene que ver con un nivel de partidario. Y mi pregunta era, ¿le levantará la mano algún candidato para la municipal, sea o no rector? Yo voy a estar, si Dios quiere, y llegamos al rectorado, vamos a manejarnos institucionalmente. Con la doctora Yamile Ayes nos hemos puesto de acuerdo para manejar la universidad en términos institucionales, Wilson, y no partidarios. Yamile Ayes, aquí nos hablaron en la anterior entrevista Walter Arizaga y Eduardo Rivero de un birectorado. ¿Ustedes cómo van a hacer gestión en la Universidad de San Francisco, Javier? Perdón, Wilson, pero sí. No he entendido la pregunta. ¿Cuál? Esta pregunta que le hace la doctora Yamile Ayes, de un birectorado, dijo don Walter Arizaga. Por eso les pregunto si ustedes van a manejar entre los dos la universidad. A ver, cuénteme usted, doctora. La figura del birectorado no existe en el estatuto ni en ninguna norma universitaria. Pero puede ser un acuerdo de amigos. No hago nada. La universidad no se puede manejar por acuerdos de amigos. La universidad se tiene que manejar primero con honestidad, con transparencia, con compromiso. ¿Jaime Barrón es su amigo? Claro que es mi amigo. ¿Walter Arizaga era su amigo? Yo no voy a decir si era o no era. Hemos tenido una muy buena relación con el ingeniero Arizaga y yo respeto a todas las personas, a todas absolutamente. Y en el tema del birectorado, Wilson, tenemos que ceñirnos a lo que dice el estatuto orgánico. Y el estatuto diseña claramente todas las atribuciones del rector, todas las atribuciones del vicerrector. De modo que Jaime Barrón, rector, Yamile Ayes, vicerrectora, vamos a trabajar en forma conjunta, unida, en forma coordinada, pero respetando la esfera competencial de cada una de las autoridades. No existe esa figura, porque hablar de un birectorado, otra vez consiste en una vulneración del estatuto orgánico. No existe esa figura, por tanto, no se puede manejar así la universidad. ¿Cuál será la diferencia entre ustedes y la otra fórmula? Digo fórmula porque al final el voto es por separado, ¿no? No necesitan ustedes ir rector, vicerrector, no hay voto lineal, pero ¿cuál será la diferencia? Wilson, yo no quiero hablar de diferencia porque ni siquiera escuché la propuesta, pero esto del birectorado me parece algo que nuevamente se ve que va a haber una violentación del estatuto orgánico de la universidad. Lo que sí le puedo decir que nosotros vamos a trabajar con respeto a las competencias de cada una de las autoridades, tanto de la futura, ojalá Dios mediante, vicerrectora de nuestra universidad, que entre otras cosas sería la primera vez que la universidad tenga una vicerrectora electa. Y sería la primera vez que sea una vicerrectora abogada, es decir, de la Facultad de Derecho, mujer que venga a el vicerrectorado. Ojalá sea así. Vamos a respetar las competencias que tiene tanto el rector como el vicerrectorado. Y tenemos que lograr además una sinergia, no es suma de voluntades lo que nosotros proponemos, es una sinergia de tal manera que hagamos más juntos que individualmente. Y eso no pasa por un vicerrectorado, ni por un vicerrectorado, no tiene sentido. Tengo yo la posibilidad, la experiencia de un manejo administrativo en función académica. Fíjese, no es solamente construcción. En la universidad el rector no tiene que ser alcalde para construir obras y punto. Ahí tiene que haber una relación de lo académico con lo administrativo. Y el rector tiene que comprender las necesidades académicas que planteará el vicerrectorado o la vicerrectora. Y en esa conjunción de ideas, en ese conjunto de objetivos que debemos definir, haremos el trabajo conjunto. Nuestro eslogan es autonomistas, trabajemos juntos con esperanza y deberíamos aumentarle con competencias propias de cada cargo. ¿Van a tener un equipo, candidatos a decanos, directores de carrera?
que hagan campaña junto a ustedes o dejan en libertad a quien quiera postularse como decano o director de carrera, si lo apoyan o no lo apoyan a ustedes? Tenemos muchísimos colegas docentes que se están presentando a decanato, a direcciones de carrera, y que están con la visión de una nueva universidad, una universidad que se reposicione en lo que antes era y aún más allá. Lo que nosotros tenemos que buscar es que ese bachiller, esa señorita bachiller, el joven que llega a San Francisco Javier, sea cualificado académicamente. Esa es la visión, el proyecto que nosotros tenemos, fomentar la investigación, apoyar a estudiantes y a docentes en la investigación, hacer una verdadera interacción social con la comunidad, un compromiso firme con Sucre, con nuestra región, con nuestro país. Con esa visión, con ese objetivo, con esas metas y esos valores que estamos nosotros teniendo y que se reflejan en muchos colegas docentes que tienen interés de llegar a decanato y a direcciones de carrera, nosotros estamos respetando sus decisiones, están con nosotros, están con el proyecto, estamos aunando esfuerzos. Por eso es que nuestro eslogan es: trabajemos juntos con esperanza, pero en forma coordinada, en forma aunada de los esfuerzos que nosotros tenemos, y lo que queremos lograr verdaderamente es que del 2014 al 2018 tengamos ya una universidad encaminada, aunque no es un proyecto que se pueda lograr en 4 años, ¿verdad? Es un proyecto que da para mucho más tiempo, pero tenemos que comenzar. En este momento no hay reelección, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Podría ir a la reelección dentro de 4 años, Jaime? El Congreso Interno de la Universidad se tiene que realizar el año 2016 y ese Congreso analizará la resolución del Congreso del Sistema Universitario, y si ese Congreso indica que sí se debe cambiar el estatuto, entonces habrá las posibilidades para que yo, los decanos, etcétera, si es que llegamos en este caso a los cargos correspondientes, tengamos la posibilidad de la reelección. Pero en este momento estamos empeñados primero en ganar el rectorado, el vicerrectorado, pero no como un objetivo en sí mismo, sino ese debe ser un paso para servir a nuestra universidad y sacarla adelante, para devolverle la calidad que ha perdido, para inscribirla dentro de las 300 universidades, por lo menos dentro de las 300 universidades más reconocidas en el contexto internacional latinoamericano. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra victoria no será el 22 de noviembre, nuestra victoria será 4 años después, cuando hayamos logrado devolverle la calidad, mejorar la calidad que tenía antes, y cuando hayamos sabido hacer que la gente de la universidad piense realmente. Tema académico, se reducen de 5 años a 4 años en varias unidades académicas. ¿Ustedes están de acuerdo con ello? ¿Van a cambiar al anterior sistema? ¿Qué van a hacer? Ese es un tema que nosotros tenemos que analizar planes de estudio. El cambio a los 4 años puede ser verdaderamente positivo siempre y cuando los planes de estudio sean revisados y sean actualizados. Es por eso que en algunas carreras se han realizado estos cambios de manera demasiado imprevista, además de improviso. No ha sido algo que se ha hecho en absoluto cogobierno como tiene que ser. Tiene que lograrse un consenso con los estudiantes, tiene que verse las necesidades del estudiante. ¿Qué ha pasado? Que en algunas carreras, algunas materias que son base de otras, han llegado a estar en el mismo nivel, y el estudiante es el que se ve perjudicado, porque ahora lo que era base está llevando en el mismo nivel, entonces le está faltando algo, ¿verdad? Entonces se tiene que realizar una actualización y revisión de los planes de estudio de las carreras de la universidad, y tenemos que ver lo mejor para los estudiantes. Lo que nosotros queremos es servir al estudiante, no estamos yendo nosotros a servirnos a nosotros mismos. Es un compromiso que nosotros tenemos y lo vamos a realizar si Dios define que nosotros estemos en estas funciones dentro de la universidad. No está cerrado, entonces. ¿Es posible que se mantenga 4 años como es posible que no se mantenga? Nosotros escuchamos de los propios estudiantes las necesidades que tienen. Y ahora que estamos de candidatos, muchos de ellos aún se acercan en la calle, en la facultad, y nos dicen: nosotros tenemos estos requerimientos. En hojitas de cuaderno nos están pasando, y nos dicen: ustedes tienen que ayudarnos porque tenemos estos problemas en las diferentes áreas,
en salud, en las tecnológicas, técnicas, en contaduría, economía, en derecho, las sociales, etcétera, hay problemas que se tienen que solucionar. ¿A través de qué? Las estrategias que nosotros estamos viendo precisamente para que adelante nosotros podamos ir trabajando con ellos de forma conjunta. Y precisamente para ello es que tanto el licenciado Jaime Barrón como Yamile Ayes tenemos un compromiso, y ahora aprovechamos este medio, Wilson, para decirlo también de cara a la comunidad universitaria, de cara a la población de Sucre, que Dios mediante, cuando esté el licenciado Barrón como rector y Yamile Ayes como vicerrectora, nosotros nos vamos a dedicar a dedicación exclusiva, totalmente a la universidad. No vamos a estar en representaciones de la universidad en FANSESA, por ejemplo, o en otro tipo de entidades e instituciones. Eso se debe delegar a los profesionales idóneos, técnicos, que tiene la propia universidad. Ellos son los que tienen que estar en esas funciones. Rector y vicerrectora vamos a estar comprometidos más que nunca al servicio de nuestra universidad. Dicen que es más importante que rector, alcalde, gobernador, el poder que tienen en FANSESA. ¿Va a cambiar algo de lo que ocurre ahora? ¿Van a mantener lo que hace la Universidad en FANSESA? ¿Qué va a pasar, Jaime? Complementando la anterior pregunta, Wilson, quiero mencionar que es necesario que se ha reducido a 4 años el nivel de licenciatura, y todo por tema electoral. A fin de año, el año pasado en diciembre, sin la participación de un cogobierno, en cada carrera se ha hecho este cambio. Sí, los estudiantes están de acuerdo con esta situación, porque hay varios reclamos al respecto. Es necesario otorgarle a los estudiantes la posibilidad de que en un 5º año como universidad les demos la posibilidad de una mención específica, tal vez de una especialidad, para completar su formación. Ese es el trabajo al que tenemos que dedicarnos para suplir esa disminución de carga horaria. Saldrán licenciados, pero además trataremos de otorgarles una mención de especialidad en los campos correspondientes. Ese es el compromiso que asumimos. Esto dentro del campo de un estudio necesario con el cogobierno, en el Consejo Universitario y en las instancias pertinentes. Con relación al otro tema, ya doña Yamile Ayes ha dicho, hemos entrado de acuerdo de no participar en FANSESA en el directorio, porque eso quita tiempo, de tal manera que nos dedicaremos exclusivamente a la universidad, a las facultades, a las carreras y al área rural. Es necesario también volcar nuestra atención a las diferentes unidades donde ya tenemos estudiantes en diferentes pueblos intermedios de Chuquisaca, y apoyar a esa juventud que necesita más de nuestro respaldo y apoyo. Ese es el compromiso que asumimos con el universitario, con nuestro colega docente, para que sepan que estaremos en nuestros cargos desempeñando nuestras funciones y no ejerciendo un poder ajeno en el directorio de FANSESA. Ahí irán las personas idóneas, pertinentes, que se delegará la correspondiente universidad delegará esta situación. ¿Van a participar de debates con los otros candidatos? ¿Tienen una política de no participar de debates? ¿Qué han decidido? No tenemos nosotros necesidad de ese tipo de debate. Nosotros vamos a presentar nuestro plan de trabajo, vamos a presentar a la comunidad universitaria, vamos a presentar a nuestros colegas docentes, a nuestros amigos estudiantes, a tantas personas que tienen interés en estas elecciones, y principalmente también a los periodistas, a los amigos periodistas. Vamos a presentar todo el plan de trabajo que tenemos, que ya lo tenemos desarrollado, y yo creo que va a ser seguramente después de nuestra inscripción la próxima semana. Sí, así va a ser. En esto coinciden los dos frentes, ellos tampoco aceptan debates, entonces va a estar. Qué rápido se nos ha pasado nuestro tiempo, Jaime. Nos vamos a volver a encontrar, espero en las mismas condiciones, los otros candidatos. Ustedes, si quieren ver el programa en directo, ahí está en Radio Capital Bolivia. Si quieren verlo en diferido, también pueden tener en audio y en video. Y además hay encuestitas, radiocapitalbolivia.com, ¿por quién votaría el rectorado? radiosucre1320.com, ¿por quién votaría el vicerrectorado? Que le vaya bien, Yamile. Amigos, que nos vaya bien. Muchas gracias. Electoral, en vivo o en diferido, ingrese a la página radiocapitalbolivia.com y seleccione el link de Circuito Electoral.